que esta ecuación que está aquí vale por definición. Entonces, si yo tuviera que escribirlo en un examen escrito, ¿qué diría? Por definición, se cumple esto. Bien, esa es la definición de velocidad media. Entonces, vale esto siempre. ¿Sí? Vale. Y esto es una aclaración que significa x2 delta x. Gustavo, el punto A se va a cumplir para todo tipo de movimiento. Porque finalmente, si yo, si yo tengo un sistema, digamos, si yo tengo mi sistema de coordenadas x y mi móvil se mueve acá de cualquier manera, incluso podría hacer trayectorias extrañas como ir y volver. No importa, lo único que importa es que finalmente el móvil partió de un punto inicial, x0, y llegó a un punto final, xf. O perdón, x2 les puse, x1 y x2. x1 y x2. El desplazamiento siempre va a ser x2 menos x1. Es un desplazamiento medio. No importa si en el medio el móvil hizo vueltitas y se fue, o si incluso hizo una excursión por la parte negativa del eje x y después siguió. Siempre el desplazamiento se calcula así. Y la velocidad media, por definición, es cuál fue mi desplazamiento dividido cuál fue el tiempo que me tomó hacerlo. Entonces, esta definición de velocidad media vale siempre para cualquier tipo de movimiento. Por lo tanto, esto, que es simplemente una ecuación algebraica que se desprende de esto, también vale siempre. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora voy a tratar de leer con más cuidado. Para que la velocidad sea constante, dice, la aceleración debe ser cero. Bien, entonces, ¿Verdadero? nos dicen, velocidad igual a constante. Entonces, la aceleración es igual a cero. Entonces, ahí Federico escribe la justificación también, verdadero. La aceleración es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Si no hay cambio en la velocidad, porque es constante, la velocidad final es igual a la velocidad inicial y el numerador sería igual a cero y por lo tanto la aceleración es igual a cero. ¿Se entiende lo que Federico está comentando ahí o lo escribo para que se entienda? Sí se entiende, profe. ¿Sí se Sí entiende? puede escribir igual, profe, para que quede. Bien. O sea, vamos a empezar entonces. ¿Qué significa aceleración? ¿Cuál es la definición de aceleración? Es un cambio, profe, de la velocidad. Vamos a hacer la distinción acá. Aceleración media es el cambio de la velocidad v2 menos v1 dividido t2 menos t1. Esta es aceleración media. Por otro lado, ¿quién me dice cuál es la definición de aceleración instantánea? Esta es media porque considera la velocidad 2 y velocidad 1, pero la velocidad instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Okay? Esto es aceleración media. Y esto es aceleración instantánea. ¿Ok? Entonces, en cualquier caso, a ver, veamos de vuelta el enunciado. Acá nos dice, para que la velocidad sea constante, la aceleración debe ser cero. En cualquier caso, la aceleración nos está indicando un cambio en la velocidad. Si la velocidad es constante, eso sí o sí solo se obtiene
cuando la aceleración es cero. De otro modo, si uno tiene una aceleración distinta de cero, ¿qué pasa? Entonces, la velocidad en función del tiempo cambia como a por t más una velocidad inicial. Por lo tanto, si velocidad es constante, entonces a tiene que ser cero todo el tiempo. ¿Sí? Toda esta justificación yo la basé en la aceleración instantánea. Esta es la aceleración instantánea. O, bueno, en un MRU. Esto vale para un MRV. Pero el hecho de que ustedes tengan o sea, el hecho de que tengan una aceleración igual a cero les implica que la velocidad sea constante. Eso vale para cualquier tipo de movimiento. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿podría aclarar entonces que la velocidad inicial y la velocidad final van a ser iguales, como no hay aceleración? Sí, eso es correcto. Y no solo la velocidad inicial y la final, sino también cualquier velocidad La velocidad entre media medio. también. Sí, no solo la velocidad media también, sino que vos si tomás cualquier, o sea, si vos tomás la velocidad en cualquier dos instantes de tiempo, las Ujú. velocidades van a ser siempre las mismas. Entonces, la aceleración siempre va a ser la misma, ya sea la aceleración media entre cualquier T2 y T1, o la aceleración instantánea. Entonces, para que la velocidad sea constante, la aceleración debe ser cero. Esto es verdadero. También es verdadero. ¿Ok? Vamos con el C. Y la justificación quedaría que si no Sí. hay cambio de velocidad, pues la velocidad es constante O y la sea, aceleración sería la misma siempre. para que la velocidad, o sea, por ejemplo, si vos agarras, para justificar esto, vos tenés que agarrar, por ejemplo, esta fórmula o esta fórmula. Es decir, a ver, si yo tengo que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, porque la velocidad es constante, entonces la aceleración es siempre cero. Eso es clarito acá con la aceleración media, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, eso te alcanza de algún modo para justificarlo. Vos decís, bueno, si yo en cualquier par de instantes de tiempo la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, entonces mi aceleración media es siempre cero. Si quieren eso lo dejan redactado. Rafael, ¿Sí? al final el primer ítem en la A es verdadero, ¿no? ¿Cuál? Me figuró la duda. El A. El A sí es verdadero, igual que el B. Ah, sí. Tipo, pasa, no me quedó claro por qué era al final, porque como usted se había confundido, digamos, me había Sí, perdido. el A es verdadero porque, de vuelta, la definición de velocidad media es desplazamiento sobre tiempo. O sea, el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo que te tomó hacerlo. Esta es la definición de velocidad media. No importa si tenés un movimiento rectilíneo o un movimiento rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniformemente variado o un movimiento más exótico. Siempre que vos tengas cualquier movimiento, esta definición vale. Velocidad media es el desplazamiento sobre tiempo. Ahora, de acá simplemente hacemos un poquito de álgebra y obtenemos esta fórmula de acá, que nos dice que el desplazamiento es siempre la velocidad media por tiempo. Es también sale de la definición de la velocidad media. Claro, o sea, se basa específicamente en el desplazamiento, no en el tipo de movimiento, digamos. Y esto no depende del tipo de movimiento, vale siempre. ¿Esa es tu pregunta, Victoria? Sí, digamos, por eso. O sea, sería el desplazamiento mismo del que se habla, no de qué movimiento se estudia, ¿no? Sí, esto es el Como tal, desplazamiento mismo. No importa de qué movimiento estés estudiando. Ok, Bien. Entonces vamos con el C.
Para que el módulo de la velocidad sea constante, la aceleración debe ser cero. ¿Qué les parece? Una pregunta. A ver, no, continúen. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, no es exactamente lo mismo, nomás que el ítem anterior. O sea, ¿qué más da si es el módulo de la velocidad, digamos? O sea, si no cambia, la aceleración es cero, ¿o no? Me gusta que hay un muy buen argumento ahí. Lo que me preocupa es que yo no sé si ustedes vieron movimiento circular. ¿Vieron movimiento circular? No, creo no. No, profe. Todavía no. Eso me temía. Vamos a hacer una cosa. Para el ítem C, vamos a separar en dos casos. El movimiento rectilíneo, el ítem C, en movimiento rectilíneo, es verdadero. Por lo mismo que vimos anterior. O sea, en movimiento rectilíneo, el enunciado es verdadero. ¿Pero por qué hago esta aclaración? Hago esta aclaración porque en movimiento circular lo que ocurre es lo siguiente. Consideremos, por ejemplo, que ustedes tienen una masa y la atan a un hilo y empiezan a revolear así, como si fueran, no sé, una boleadora, digamos, que ustedes revolean un objeto. Seguramente cuando eran chicos jugaron a hacer eso. Yo al menos jugaba a hacer eso. Capaz ustedes jugaban a los videojuegos y yo soy raro nomás. Pero seguramente alguna vez han hecho eso, ¿no? Han movido algo en movimiento circular. Ups. Sí. Bueno, hagamos de cuenta que eso es un círculo. Ahora, digamos, ustedes tienen un objeto que se mueve. Este es el radio, ¿no? Este es el punto de donde está sujeto. Este es el hilo, sería. Y acá está la masa M. Analicemos lo que pasa. ¿En qué dirección va la velocidad de la masa en ese punto? Iría en dirección oblicua, si te lo da así. Sí, iría en dirección oblicua. Digamos que se está moviendo, digamos que esto está girando. Ups. Digamos que esto gira así, en esta dirección. Entonces la velocidad acá, como dijeron, va en dirección oblicua. Así. ¿Está bien? Ahora, en este punto, ¿hacia dónde va la velocidad? Siempre es como perpendicular al círculo. Es como, exacto, es como perpendicular a esta línea que traza el radio. Entonces, ¿qué está pasando con la velocidad? La velocidad, en este caso, la velocidad tiene el mismo módulo. Pero también se puede ver que la velocidad tiene diferente dirección. Dirección diferente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cambia la dirección de la velocidad. Lo que ocurre en movimiento circular es que aparece algo que ustedes van a ver un poquito más adelante que se llama aceleración centrípeta. Hay una aceleración que es responsable de cambiar la dirección de la velocidad, pero no su módulo.
Entonces, si ustedes consideran solo un movimiento rectilíneo, el enunciado es verdadero. Pero si consideran movimiento circular, es falso, porque hay una aceleración que es responsable de cambiarles el movimiento de la dirección de la velocidad. ¿Ok? Esto quizás se entienda un poco mejor más adelante. Solo quiero que, bueno, que sepan que hay otros tipos de movimientos que involucran que el módulo de la velocidad puede mantenerse constante, pero al mismo tiempo como dirección puede cambiar. ¿El módulo sería el valor absoluto? Sí, exactamente. El módulo es otra forma de decir valor absoluto. Ok. No quiero entrar más en detalles en este enunciado porque posiblemente, digamos, ustedes todavía no hayan visto el tema. Entonces, vamos a seguir adelante con el siguiente. La velocidad media siempre se calcula como la semisuma de las velocidades inicial y final. ¿Se entiende ese enunciado? Nos dicen que la velocidad media es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, perdón, más la velocidad inicial, dividido 2. ¿Es verdadero o es falso? Falso, Es falso. ¿Por qué? porque se puede calcular con el desplazamiento y el tiempo. Es falso porque la velocidad media en realidad se define como habíamos dicho antes, delta x dividido delta t. Bien. Ese clarito que es falso. Finalmente, el E. La velocidad media de un móvil en un intervalo de tiempo puede ser 0, aunque la velocidad media en la primera mitad del intervalo no sea 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero, profe, porque puede ser que un cuerpo esté en movimiento, pero vuelva al punto donde empezó. Exactamente. Tal cual. Eso es lo que habría que escribir. Esa es la justificación del ítem E. Ay, ya me olvidé. Bueno, es como el problema que vimos antes, que teníamos un móvil que iba y volvía al mismo punto, entonces su desplazamiento es 0, pero sin embargo, si vos consideras solo la primera mitad del movimiento, su desplazamiento no es 0. O sea, el E es verdadero y por ejemplo se cumple en el problema 1, que lo vimos en la clase pasada.